Mi cumpleaños número 37 se suponía que iba a ser algo sencillo. Solo una reunión en el patio trasero, algunos vecinos, unos cuantos amigos de hace años y un par de compañeros de trabajo. Nada exagerado, nada lujoso. Ese era justamente el punto. Después del año tan caótico que habíamos tenido, con horas extra interminables en el trabajo y con Lucía aceptando más proyectos para ese encargo paralelo en el que estaba metida, lo único que quería era rodearme de gente en la que confiaba, relajarme con una cerveza fría y, quizás, olvidar lo agotado que me sentía la mayoría de los días. Lucía incluso se ofreció a encargarse de todo, la decoración, las invitaciones, la comida. Tú solo disfruta, te lo mereces, me dijo. Y, sinceramente, quería creerle. Durante la mayor parte de la noche, todo se sintió normal. Las risas flotaban en el aire, los niños corrían por el césped y el sonido suave del rock clásico salía del viejo altavoz que sacábamos cada verano. Lucía iba de un lado a otro, sonriendo con esa naturalidad suya, repartiendo bebidas y asegurándose de que a nadie le faltara nada. En un momento, me quedé observándola, pensando en lo afortunado que era. Pero en algún punto, cuando ya íbamos por la segunda ronda de hamburguesas, me di cuenta de que había dejado el móvil dentro, probablemente en la cocina, cargándose sobre la encimera. Dejé el plato a un lado y entré por la puerta corredera de cristal, mientras el ruido de la música y las conversaciones se apagaba a mis espaldas. Y entonces lo vi. A través de la ventana, justo al lado de la mesa llena de platos de papel y bolsas de patatas a medio terminar, estaban ellos. Lucía y Daniel. Demasiado cerca. Mucho más cerca de lo normal. Daniel era alguien de quien había oído hablar desde hacía años. Un viejo amigo, según ella, de la época de la universidad. Habían mantenido el contacto, al parecer. Y cuando él volvió a Valencia hacía unos meses, fue Lucía quien sugirió que lo integráramos en nuestro pequeño círculo. Yo no le di importancia. Confiaba en ella. Pero allí, medio oculto tras el marco de la puerta, vi cómo la mano de Lucía se deslizaba por el brazo de él. Lenta, deliberada, casi con ternura. Ese tipo de gesto que haces cuando crees que nadie te está mirando. Me quedé paralizado. Era un detalle pequeño, casi insignificante, pero dentro de mí todo se activó. El corazón empezó a latirme con fuerza en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Por un segundo intenté encontrarle una explicación lógica. Tal vez él había dicho algo gracioso. Tal vez ella había tropezado y se apoyó en él. Pero no parecía un accidente. No parecía una broma. Parecía un secreto. Esperé un instante más y empujé la puerta. El ruido hizo que se separaran de inmediato, como si dos imanes se repelieran de golpe. Lucía soltó una risa aguda, demasiado fuerte, y levantó la muñeca. Se me ha roto la pulsera, dijo, sonriendo como si nada. Daniel solo me estaba ayudando a arreglarla. Miré su muñeca. El pequeño cierre estaba abierto. Una excusa débil, pero una excusa al fin y al cabo. Me estaba ofreciendo una salida, algo a lo que aferrarme para no tener que hacer la pregunta que ya me quemaba por dentro. Le devolví la sonrisa. No pasa nada, respondí, intentando mantener la voz ligera, aunque tenía el estómago completamente revuelto. Lucía pasó a mi lado para ir a por una bebida, y Daniel murmuró algo sobre que tenía que ir al baño. Me quedé allí unos segundos más, mirando el lugar donde habían estado, donde había estado su mano. Más tarde, cuando todos ya habían comido y el sol comenzaba a ponerse, el patio se iluminó con las guirnaldas de luces blancas que Lucía había colgado por la mañana. La gente empezó a agruparse en pequeños círculos, charlando, riendo, chocando vasos. Yo deambulaba sin rumbo, con una cerveza en la mano, escuchando a medias una conversación sobre fútbol, sin enterarme realmente de nada. Entonces la vi otra vez. Lucía estaba hablando con un grupo cerca de la valla, pero su mirada no se quedaba fija. Cada pocos minutos, lanzaba miradas por encima del hombro.
No hacia mí. Hacia él. No era algo evidente. Si no la conocieras bien, no lo notarías. Pero yo sí lo vi. Esa pequeña sonrisa que aparecía cuando Daniel decía algo gracioso. La forma en que su cuerpo se inclinaba ligeramente en su dirección, incluso desde la distancia. Y en ese momento supe que algo había cambiado. No tenía pruebas. Nada que pudiera señalar delante de todos sin parecer un marido paranoico. Pero lo sentía. Y no podía ignorarlo. En ese momento, algo dentro de mí se encogió, formando un nudo frío y apretado. Más tarde esa noche, cuando todos se fueron y Carmen y yo empezamos a limpiar, apilando vasos de plástico, tirando restos de comida a la basura, ella actuaba normal. Demasiado normal. Se reía de toda la comida que había sobrado, del hijo del vecino que intentó meterse un cupcake entero en la boca, de lo bien que había salido todo. Decía que había sido una de las mejores fiestas de cumpleaños en años. Yo seguí el juego. Me reí cuando ella se reía. Incluso la besé antes de dormir, como siempre. Pero cuando me acosté a su lado, mirando al techo mientras ella se quedaba dormida, no podía quitarme de la cabeza la imagen de su mano deslizándose por el brazo de Adrián. No podía dejar de repetir ese momento una y otra vez, y cada vez me parecía más claro que significaba algo. Me dije que estaba exagerando. Que estaba siendo ridículo. Que no debía ser una montaña de un grano de arena. Me repetí que confiara en ella. Pero esa noche, por primera vez en nuestro matrimonio, me dormí sintiendo que había una extraña a mi lado. Y en el fondo, por mucho que intentara negarlo, sabía que aquello no era el final. Era solo el comienzo. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que no era nada. Solo un momento raro, un malentendido. Tal vez era la cerveza. Tal vez el cansancio de haber estado despierto hasta tarde, organizando todo, asegurándome de que todos lo pasaran bien. Me levanté sintiéndome fatal, la boca seca, la cabeza latiendo y el pecho demasiado pesado para un domingo por la mañana. Carmen ya estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras limpiaba la encimera. Parecía normal, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, me dedicó una sonrisa luminosa y me preguntó si quería café. Y durante unos minutos, me dejé llevar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, bebiendo café en esas tazas desparejadas que habíamos comprado en una feria hace años. Hablaba de lo divertida que había sido la noche anterior, de que deberíamos repetirlo pronto, quizás hacer una fogata cuando bajaran las temperaturas. Yo asentía, forzando sonrisas, intentando ignorar esa sensación que me retorcía por dentro. Pero no desaparecía. Al contrario, empeoraba. Porque una vez que aparece la primera grieta, es imposible dejar de verla. Los recuerdos, los momentos que antes había ignorado, empezaron a iluminarse en mi cabeza como señales de neón que había sido demasiado ciego para notar. Como todas esas noches de chicas que habían empezado hacía unos meses. Cenas improvisadas, planes de última hora, siempre demasiado tarde para invitarme. Y siempre terminaban con ella llegando a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a vodka y con una risa que no le llegaba a los ojos. O la forma en que empezó a ocultar su teléfono. Antes lo dejaba boca arriba en la encimera mientras cocinaba, sonando con mensajes de grupos que no le importaba que yo viera. Últimamente, siempre lo llevaba en el bolsillo o lo dejaba boca abajo sobre la mesa. También activó esa función nueva que oculta las notificaciones. Un par de veces la vi escribiendo rápido, solo para apagar la pantalla en cuanto yo entraba en la habitación. Me decía que era trabajo. Que estaba más ocupada últimamente. Más correos, más plazos. Eso era lo que decía. Y yo le creí. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Incluso me convencí aquella noche en la que llegó a casa con una chaqueta que no era suya. Era principios de primavera, una de esas noches en las que el frío aparece de golpe después de que se pone el sol.
Entró por la puerta con las mejillas enrojecidas y el pelo revuelto por el viento, sujetando una chaqueta vaquera demasiado grande para ella. Se rió y dijo que la había cogido por error al salir del bar, que seguro era de alguna amiga. Pero olía a colonia. No a la mía. No a ninguna que reconociera. Un aroma fuerte, masculino, demasiado íntimo. Le pregunté si quería que la lavara, pero dijo que no. La tiró en el cuarto de la lavadora como si nada. Me quedé mirando la puerta por donde había desaparecido, sintiéndome estúpido, paranoico, pequeño. No volví a mencionarlo. No quería ser ese tipo. El marido celoso. El que no confía. Y Adrián. Dios, Adrián, ¿cómo había llegado a convertirse en alguien tan presente en nuestra vida? ¿En nuestras vidas? En un momento, era solo un nombre que Laura mencionaba de vez en cuando, una anécdota graciosa de la universidad, una foto perdida en algún álbum viejo. Y al siguiente, estaba apareciendo en nuestras barbacoas, ayudándola a arreglar su portátil cuando fallaba, pasando solo a saludar y quedándose hasta la hora de la cena. Me decía a mí mismo que no pasaba nada. Laura siempre había sido sociable. Le encantaba rodearse de gente. Adrián era su amigo. Se suponía que solo era eso. Pero ahora, bajo la fría luz de la mañana del domingo, cada risa que compartían, cada mirada lateral que yo había ignorado, cada broma privada entre ellos se sentía distinta. Más afilada. Como piezas de un rompecabezas que no quería terminar, pero que no podía dejar de armar. Observé a Laura moverse por la cocina, tarareando con total tranquilidad. Me pilló mirándola y me dedicó una sonrisa juguetona, preguntando si todavía estaba medio dormido. Le devolví la sonrisa porque no sabía qué más hacer. Porque si dejaba de fingir que todo estaba bien, tendría que admitir que no lo estaba. Pasé el resto del día en piloto automático. Fuimos al supermercado. Limpiamos el garaje, como llevábamos meses diciendo que haríamos. Por la noche nos sentamos en el sofá viendo uno de esos reality shows sin sentido que a ella le encantaban. Se acurrucó contra mí, apoyando la cabeza en mi hombro, riendo como siempre. Y yo no podía dejar de pensar en lo bien que interpretaba su papel. En lo buena que era fingiendo que todo estaba bien. En lo fácil que le resultaba mirarme a los ojos, acariciarme la cara, besarme, mientras cargaba con ese secreto entre nosotros. Esa noche, cuando nos metimos en la cama, me besó como siempre. Yo le devolví el beso, saboreando la dulzura de una mentira. Me quedé despierto mucho después de que se durmiera, mirando al techo, con la cabeza llena de dudas y acusaciones a medio formar. ¿De verdad estaba pasando? ¿O estaba siendo paranoico? ¿Estaba destruyendo un matrimonio perfectamente válido por no poder dejar de pensar en un momento absurdo en una fiesta? ¿O por fin estaba viendo las cosas como realmente eran? No tenía pruebas. Aún no. Pero la verdad no necesita pruebas para existir. Estaba ahí, latiendo bajo cada risa, cada caricia, cada te quiero que ahora me sabía vacío. Y entonces entendí algo más, allí, en la oscuridad, mientras Laura respiraba suavemente a mi lado. Ya no podía ignorarlo. Y tampoco quería hacerlo. Algo iba mal. Y por mucho que doliera, por mucho que me rompiera admitirlo, tenía que averiguar la verdad. Aunque, en el fondo, ya supiera exactamente lo que iba a encontrar. El martes comenzó como cualquier otro día. Levantarme, ducharme, tomar café, fingir que todo estaba bien. Laura me besó en la mejilla antes de irse al trabajo, sus labios quedándose un segundo más de lo habitual, como si pudiera sentir el peso que había entre nosotros. O quizás solo me lo estaba imaginando. Me quedé sentado en la mesa de la cocina durante mucho tiempo después de que se fuera, mirando el café como si pudiera encontrar respuestas en el fondo de la taza. Estaba agotado. No por falta de sueño, sino por esa ansiedad constante que se había instalado en mi pecho. Para la hora del almuerzo, ya no podía más. Necesitaba distraerme.
Le escribí a mi jefe diciendo que no me encontraba bien, que me tomaría el resto del día para recuperarme. Me respondió rápido, deseándome que me mejorara. Sin preguntas. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme quieto ni un segundo más. Sin pensarlo demasiado, cogí las llaves y conduje a casa, llegando casi una hora antes de lo habitual. Al entrar en el camino de entrada, vi el coche de Laura aparcado allí, como siempre. Fruncí el ceño. Se suponía que estaba en el trabajo. La casa también se veía extraña. Demasiado silenciosa. Bajé del coche con cuidado, cerrando la puerta sin hacer ruido, y subí los escalones de la entrada. Dentro, todo parecía normal al principio. Los zapatos junto a la puerta, el correo sobre la encimera, el suéter de Laura tirado sobre el respaldo de una silla. Avancé unos pasos más, con el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en los oídos. Y entonces lo escuché. Una risa suave, apagada. Venía de arriba. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. A mitad del pasillo lo vi. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y la luz se derramaba hacia el pasillo. Me acerqué despacio, con la respiración atrapada en la garganta. A través de la rendija, vi el reflejo en el espejo frente a la cama. Laura sentada sobre las piernas de Adrián. Tenía los brazos alrededor de su cuello, la cabeza inclinada hacia atrás en una risa suave que apenas llegaba hasta mí. Él sonreía, mirándola como si fuera la única persona en el mundo. Sus manos descansaban con naturalidad en sus caderas, como si pertenecieran ahí, como si llevaran tiempo haciéndolo. Mi cuerpo se quedó helado. Me quedé allí, observando. Era como salirme de mi propia vida. Como ver una película en la que el protagonista entra directo en una pesadilla sin darse cuenta. No hice ningún ruido. No abrí la puerta. No grité, ni rompí nada, ni monté una escena como la versión de mí mismo que vivía en mis pensamientos más oscuros quería hacer. En lugar de eso, me di la vuelta. Bajé las escaleras con cuidado, evitando que crujieran. Crucé el salón, pasando junto al montón absurdo de tarjetas de cumpleaños sobre la mesa, junto a los globos medio desinflados que Laura insistió en dejar unos días más. Abrí la puerta trasera, salí al aire fresco de la tarde, y seguí caminando. Lo dejé todo atrás. La chaqueta, las llaves, el orgullo. Como si me quitara una piel que ya no encajaba. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí. Terminé en un parque a unas pocas calles, sentado en un banco junto al estanque de patos al que solíamos ir algunos domingos tranquilos. El cielo estaba gris, pesado, como si ni siquiera el mundo tuviera fuerzas para fingir que ese día podía ser otra cosa que miserable. Me quedé allí durante horas, viendo las ondas en el agua movidas por una brisa débil. Mi mente estaba completamente en blanco. No corría, no estaba enfadado, solo vacía. Es una sensación extraña darte cuenta de que tu mundo ha cambiado sin pedirte permiso. Un momento estás viviendo tu vida, confiando en las personas que te rodean, construyendo algo que crees sólido, permanente, y al siguiente, todo es polvo. No lloré. No grité. Ni siquiera sentí lástima por mí mismo. Solo me quedé allí, vacío. En algún momento, el móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre de Laura en la pantalla. Me quedé mirándolo hasta que dejó de sonar. Un minuto después llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Casi me reí. ¿Preocupada? Claro. Probablemente preocupada de que hubiera visto demasiado. De que volviera y montara una escena. De que la obligara a explicar por qué el hombre que decía ser solo un amigo la tenía entre sus brazos en la casa que compramos juntos, en el dormitorio donde soñábamos con el futuro. No respondí. No sabía qué decir. Nada se sentía real. El sol empezó a caer,
tiñendo todo de un tono anaranjado extraño. La gente pasaba a mi lado, familias con niños, adolescentes en bicicleta, parejas mayores de la mano. Los observaba con una distancia rara, como si estuviera detrás de un cristal. Como si el mundo siguiera girando, viviendo, respirando, y a mí me hubieran expulsado en silencio sin que nadie lo notara. Cuando el frío se volvió insoportable, me levanté. No volví a casa. No podía. En lugar de eso, caminé hasta una gasolinera en la esquina, compré una sudadera barata del estante de ofertas y seguí andando, con las manos en el bolsillo, sin pensar realmente hacia dónde iba. Cuando las luces de la ciudad empezaron a encenderse y el aire se volvió más frío, terminé frente a un motel en las afueras, de esos con neones parpadeantes y coches viejos en el aparcamiento. Entré y pagué en efectivo. La mujer detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista. Me dio una llave mientras golpeaba la caja registradora con las uñas. La habitación olía a tabaco viejo y alfombra húmeda, pero no me importó. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama incómoda, y dejé que el silencio me envolviera como una segunda piel. Por primera vez desde que todo empezó. Por primera vez desde aquella sonrisa extraña, aquella mirada escondida, aquel roce que no estaba destinado a que yo lo viera, me permití sentirlo todo. La traición. El corazón roto. Ese dolor crudo, irregular, que llega cuando entiendes que la persona en la que más confiabas era capaz de mirarte a los ojos y mentirte sin siquiera pestañear. Y por primera vez en mucho tiempo, no luché contra ello. Simplemente dejé que me atravesara. No sé cuánto tiempo me quedé allí, en esa habitación de motel, mirando las cortinas gastadas, sintiendo cómo mi vida entera se deshacía capa por capa. El reloj sobre la mesilla marcaba las horas, pero el tiempo ya no tenía sentido. Nada lo tenía. Con el tiempo, el dolor se transformó en algo más frío, más preciso. No era exactamente rabia, era claridad. Como si la niebla por fin se hubiera disipado y pudiera ver todo tal como era. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por la habitación, me levanté y me eché agua fría en la cara. El reflejo en el espejo agrietado era un desastre, ojeras profundas, el pelo desordenado, la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. No volví a casa esa mañana. Ni esa tarde. Ni esa noche. Me quedé 2 noches más en el motel y luego me fui, conduciendo sin rumbo durante horas. Gasolineras, aparcamientos, carreteras vacías en las afueras. Vivía dentro de ese silencio, porque sabía que en cuanto volviera a casa, todo se acabaría. Tendría que enfrentarla. Tendría que enfrentar los restos de lo que quedaba. Tendría que tomar decisiones que ya no se podían deshacer. Pero esconderme tampoco iba a arreglar nada. El miércoles por la noche, finalmente giré hacia nuestra calle. Los faros iluminaron el asfalto agrietado y los buzones torcidos. Se sentía como volver a un pueblo fantasma. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz tenue del porche que Laura siempre dejaba encendida cuando me esperaba. Aparqué al otro lado de la calle en lugar de entrar al garaje. Me quedé sentado un buen rato, mirando la casa, mirando la vida que había construido ladrillo a ladrillo con alguien que, en silencio, la había estado destruyendo. Mi mano se quedó suspendida sobre la manilla de la puerta durante 1 minuto entero antes de obligarme a salir del coche. Al entrar, la casa olía a limpiador de limón. Laura había limpiado. Siempre limpiaba cuando estaba nerviosa. Cuando tenía algo que ocultar. El salón estaba impecable. La cocina también. Ni rastro de la traición que yo había visto días antes, como si borrar la suciedad pudiera borrar la verdad. Laura estaba sentada en la mesa de la cocina cuando entré. Sujetaba el teléfono con ambas manos, como si fuera un salvavidas. Levantó la vista y, por un segundo, su cara se iluminó. Como si creyera que todo iba a estar bien. Como si pensara que yo ya me había calmado lo suficiente como para hablar. Pero entonces vio cómo la miraba.
Y esa esperanza se apagó. Abrió la boca para decir algo, pero negué con la cabeza. No quería sus disculpas. No quería explicaciones. No quería oírla decir mi nombre con esa voz suave y rota, como si ella fuera la víctima. Pasé a su lado sin decir una palabra. Y durante los días siguientes, así fue todo. Silencio. Un silencio pesado, brutal, que llenaba cada rincón de la casa como humo. Nos movíamos uno alrededor del otro como extraños. Laura seguía intentando actuar con normalidad, preparando café, doblando la ropa, dejando pequeñas notas en la encimera como hacía antes. Encontré una el jueves por la mañana. Espero que tengas un buen día. Te extraño. Con un pequeño corazón al final. La miré durante un rato, y luego la arrugué y la tiré a la basura. No hubo gritos. No hubo discusiones. No hubo puertas golpeadas ni platos rotos. Porque, en el fondo, sabía que si le daba lo que probablemente esperaba, una confrontación llena de rabia, acusaciones, lágrimas, súplicas, le estaría dando una oportunidad. Le daría algo a lo que aferrarse. No iba a hacerlo. No iba a dejar que reescribiera esto. Así que seguí el juego. Sonreía cuando ella sonreía. Comía cuando me servía la cena. Escuchaba cuando hablaba del trabajo, de la última cita médica de su madre, de cosas triviales. Pero por dentro, todo ya estaba decidido. Del estúpido vecino nuevo que ni siquiera cortaba el césped. Y con cada sonrisa falsa, con cada risa fingida, sentía cómo me alejaba más de ella. Como si la parte de mí que la había amado se estuviera muriendo poco a poco, hasta que solo quedaba esta versión vacía de mí mismo, funcionando en automático. Ella empezó a esforzarse más. Se notaba. Una noche se acurrucó a mi lado en el sofá, apoyando la cabeza en mi hombro como hacía antes, cuando todo estaba bien. No me aparté. No reaccioné. Me quedé ahí, mirando la pantalla apagada del televisor, sin sentir absolutamente nada. Creo que en ese momento empezó a darse cuenta de que ya me había perdido. No porque gritara. No porque hiciera una maleta y me fuera dando un portazo. Sino porque ya no me importaba lo suficiente como para luchar. Y lo peor, es que no la extrañaba. Extrañaba a quien creía que era. Extrañaba el futuro que pensaba que estábamos construyendo juntos. Pero a ella, a la verdadera ella, a la mujer que podía sentarse frente a mí y mentirme sin esfuerzo, que podía esconderse con otro hombre y aún así besarme antes de dormir como si nada, a esa mujer no la extrañaba en absoluto. Para el viernes, ya sabía lo que tenía que hacer. Laura se estaba preparando para su supuesta clase de yoga. Mallas, coleta desordenada, la esterilla colgada del hombro. Me besó en la mejilla y dijo que volvería en un par de horas. La vi alejarse desde la ventana. Esperé 5 minutos completos para asegurarme de que realmente se había ido. Y entonces subí. Directo al armario donde guardaba su vieja tablet. La que ya casi no usaba. La que había olvidado borrar. Ni siquiera tenía contraseña. Y lo que encontré ahí terminó de destrozar cualquier resto de esperanza que aún quedaba en mí. La pantalla se encendió con un leve zumbido. Me quedé mirando los iconos durante unos segundos, con el corazón golpeándome en el pecho. Me sentía mal incluso tocándola, como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien, aunque esa persona ya hubiera destruido cualquier confianza entre nosotros. Lo primero que abrí fueron sus mensajes. La mayoría eran conversaciones antiguas, muertas. Grupos, recordatorios, cosas sin importancia. Pero entonces vi otra aplicación de mensajería, escondida en una esquina. Una que nunca usábamos juntos. Ni siquiera estaba instalada en su teléfono principal. Bastaron un par de toques. Y ahí estaban. Mensaje tras mensaje entre Laura y Adrián. Meses enteros. Al principio no era evidente. Bromas internas, memes, actualizaciones casuales.
Pero cuanto más avanzaba, más cambiaba el tono. Ya te echo de menos. Ese mensaje de él me golpeó. La respuesta de ella, llena de corazones, me atravesó. Y luego fue peor. Fotos de los dos juntos en cafeterías, sentados demasiado cerca en los asientos. Selfies donde ella inclinaba la cara hacia él de esa forma suave, esa forma que antes era solo mía. También había planes. Cenas. Escapadas de fin de semana disfrazadas de viajes de trabajo. Hoteles reservados. Confirmaciones. Comidas caras de las que yo nunca supe nada, en tardes en las que ella decía que estaba trabajando hasta tarde. Las manos empezaron a temblarme. Pero seguí leyendo. Necesitaba verlo todo. Necesitaba tener la verdad completa, clara, para no volver a dudar nunca de lo que ya sabía. Entonces encontré una nota. Un borrador. Nunca enviado. Era un plan. Una escapada en septiembre. Solo ellos dos. Lejos de todo. Lejos de mí. Escribía sobre lo libre que se sentía con él. Sobre cómo deseaba dejar de mentir y empezar a vivir. Y luego esa línea. La peor de todas. Mark es demasiado confiado para darse cuenta. Ni siquiera sonaba arrepentida. Era casual. Como si yo fuera un obstáculo, no una persona. Me quedé sentado, mirando la pantalla. La tablet pesaba en mis manos. Podría haberla destrozado. Tirarla contra la pared. Llamarla y gritar hasta quedarme sin voz. Pero en lugar de eso, respiré hondo. Y por primera vez, no sentí duda. Saqué una memoria USB del cajón del escritorio y empecé a copiarlo todo. Cada mensaje, cada foto, cada recibo, cada nota. No lo hacía por venganza. No tenía intención de humillarla ni de exponerla en internet ni de enviárselo a su familia. Eso no era yo. Lo hacía por mí. Necesitaba claridad. Para cuando empezara lo inevitable, cuando llorara y jurara que todo había sido un error, algo puntual, sin importancia. Necesitaba poder mirarme al espejo y saber que no estaba loco, que no había imaginado nada, que no era el villano que acabaría intentando pintarme. Cuando terminó la copia, mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en semanas. Guardé la memoria en el bolsillo de la chaqueta, apagué la tablet y la dejé exactamente donde la había encontrado. Luego me senté en el borde de la cama, mirando al vacío, escuchando el silencio de la casa. Las paredes se sentían más pequeñas, como si se cerraran sobre mí. Cada foto en la pared, cada mueble que habíamos elegido juntos, cada objeto inútil que ella insistió en comprar, todo parecía parte de un decorado construido para una mentira. Pensé en enfrentarla. En esperar a que volviera y ponerle todo delante. En verla retorcerse bajo el peso de la verdad. Pero la realidad era otra. No necesitaba una confesión. No necesitaba una disculpa. Lo que necesitaba era cerrar esto. A mi manera. No con la versión falsa que ella intentaría venderme. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Pero sí sabía esto. No iba a luchar por alguien que ya había decidido vivir sin mí. Laura podía quedarse con su fantasía perfecta. Con sus clases de yoga, sus hoteles secretos, sus sonrisas compartidas con ese amigo. Simplemente, ya no me tendría a mí de fondo. Demasiado confiado. Demasiado ciego. Demasiado roto para verla como realmente era. Esa noche dormí en el sofá. No porque hubiéramos discutido. No porque estuviera enfadado. Sino porque ya no podía compartir una cama con ella. No cuando conocía la verdad. No cuando cada te quiero que me había susurrado en los últimos meses era otra mentira que yo había decidido creer. El momento perfecto llegó antes de lo que esperaba. Los padres de Laura celebraban su aniversario y organizaron una gran cena familiar en su restaurante favorito. Laura se arregló,
sonriendo con esa sonrisa demasiado perfecta, revisándose el pelo 2 veces frente al espejo. Adrián estaba allí también. Por supuesto. Sentado a solo 2 asientos de ella, riéndose de sus bromas, cruzando miradas cuando creían que nadie las veía. Yo lo observaba como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Cuando su padre levantó la copa para brindar por la confianza y la lealtad, Laura sonrió con dulzura y alzó su copa de champán. Sentí como el estómago se me retorcía. Choqué mi copa también. En silencio. Ya vacío por dentro. Más tarde, de vuelta en casa, no monté ninguna escena. Simplemente dejé una pequeña caja sobre su almohada. Dentro estaba la memoria USB. Y una nota. Escrita con mi mejor letra. Igual que cuando, al principio, le escribía cartas de amor. Decía: ya no formas parte de mi historia. No esperé a que la encontrara. No esperé lágrimas. Ni disculpas. Para cuando entró en el dormitorio, yo ya estaba conduciendo por la carretera oscura, con las luces traseras perdiéndose en la noche. No me llevé mucho. Una bolsa con algo de ropa, una foto vieja de mis padres, lo único que siempre me recordaba quién era antes de todo esto, y las ganas de seguir adelante. Nada más. Conduje durante horas, siguiendo la costa, las estrellas, la nada. Hasta llegar a un pequeño pueblo donde nadie conocía mi nombre. Donde nadie me miraba con lástima ni curiosidad. Solo otro desconocido más llegando a la orilla. Alquilé una habitación barata cerca del mar. Pintura descascarada, balcón oxidado, olor a sal y polvo. Pero era silencioso. Y por primera vez en meses. Podía respirar. Laura intentó contactarme al principio. Mensajes, llamadas, audios llenos de lágrimas, promesas, preguntas. No respondí. Ni siquiera los escuché. No estaba intentando entenderla. Ya lo había entendido todo. No estaba intentando castigarla. Esto no iba de venganza. Iba de libertad. De esa libertad que consigues cuando por fin sueltas la mano que te estaba hundiendo. Encontré trabajo en un pequeño taller de reparaciones. Arreglar cosas rotas, de alguna manera encajaba. No hablaba mucho. Al dueño, un hombre mayor, le gustaba así. Me enseñó a cambiar pantallas de teléfonos rotas, a devolverle la vida a motores muertos, a mantenerme lo suficientemente ocupado como para que la soledad no pudiera alcanzarme. Alquilé un apartamento diminuto encima de una panadería. Cada mañana, el olor a pan recién hecho subía a través del suelo. Empecé a despertarme antes del amanecer, a bajar hasta la playa con un café malo en la mano, dejando que el aire frío me despertara la piel. La mayoría de los días, no pensaba en Laura. Algunos días era solo un fantasma, pasando por un recuerdo borroso. Y otros días pensaba en la vida que casi tuvimos. En las promesas que casi cumplimos. En la versión de nosotros que casi lo logró. Pero ya no la extrañaba como antes. Extrañaba al hombre que era antes de ella. El que confiaba sin miedo. El que amaba sin dudar. Y poco a poco, con dolor, día a día, empecé a convertirme en él otra vez. No igual. No intacto. Pero más fuerte. Más consciente. Completo de una forma que no creía posible después de todo. Una noche, de pie descalzo sobre la arena mojada, con las olas rompiendo contra mis tobillos, entendí algo simple y verdadero. Sobrevivir no es seguir siendo quien eras. Es permitirte cambiar. Permitirte romperte y reconstruirte. Convertirte en algo nuevo. En alguien nuevo. En alguien libre. Y así fue como sobreviví a Laura. No ganando. No vengándome. Sino marchándome antes de perderme por completo. Recordando que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada. Solo irte. Y no mirar atrás.